Un cordial saludo para todos. Hoy nos encomendamos de manera especial a la intercesión de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Y compartimos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este pasaje del Evangelio toca con la esencia de la vivencia cristiana, de la vivencia plena del Evangelio, a partir de la pregunta que le hace el escriba: ¿cuál es el mandamiento más importante? Dentro de las 613 normas judías, ¿cuál es el más importante? El Señor responde citando el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, el mandamiento central para el pueblo judío. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Esta era la práctica a la que estaban llamados todos los judíos, porque era un mandamiento que los salvaba de la idolatría, de los ídolos. Y por eso era el mandamiento fundamental, que también en el Decálogo lo encontramos como el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. En la práctica de este mandato encontramos que en nuestra vida nos evitamos muchos sufrimientos cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida. En muchas ocasiones sufrimos porque le damos el lugar que le corresponde a Dios a personas, o a un trabajo, o a un bien material, que muchas veces nos desilusionan, que muchas veces nos damos cuenta que no le dieron sentido a nuestra vida. Y cuando se pueden perder o una persona o estas cosas, sentimos que la vida no tiene sentido, nos sentimos morir. Por eso que siempre Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, porque de esa manera evitaremos muchos sufrimientos en nuestra existencia. Y este amor a Dios debe manifestarse en el amor al prójimo. Por eso el Señor une el mandamiento del amor al prójimo con el amor a Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo no es fácil. Amar a quien nos ama es fácil. Pero amar a quien nos persigue o nos señala o nos juzga o nos critica es bien difícil y es una exigencia del Evangelio. Por eso recordemos que, así como decimos que amamos a Dios, hacemos el gran esfuerzo para que ese amor se manifieste en el amor al prójimo. Cuando a los demás nosotros solamente ofrecemos amor, veremos que en nuestra vida empieza a haber una gran diferencia y también evitaremos muchos conflictos. Hermanos y hermanas, que el amor a Dios y el amor al prójimo sean el fundamento de nuestra vivencia cristiana. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.